Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Un gusto saludarlos en nombre del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, a nombre del maestro Ángel Javier Lascano Belmont, director de Educación y Cultura de este honorable ayuntamiento. Hoy estamos, bueno, en el último día justamente de lo que ha sido una semana muy rica en torno a conocer las nuevas dinámicas y fenómenos sociales que han afectado a lo que ha sido aspectos sociales, culturales, académicos, económicos, que han suscitado, ¿no?, en torno a esta contingencia sanitaria y dentro del marco de la nueva normalidad que se da, si bien no solamente a nivel local, municipal, sino a nivel internacional. Pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Jesús, Jesús Héctor Trejo Huerta. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la UNED España. Voy a hacer una breve lectura de su reseña curricular. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó estudios de maestría y doctorado en Historia y Etnohistoria en la misma casa de estudios. Es especialista en estudios vascos por la Universidad del País Vasco y la UNED en España. Ha publicado diversos artículos sobre la presencia vasco-navarra en México en diversas revistas nacionales e internacionales. Autor de los libros La Real Sociedad Vascongada y el Proyecto Vasco-Novohispano en la Cofradía de Nuestra Señora de Aranzu, dentro de los años 1791 a 1850, y don Antonio de Sesma y Alencastre, del Marquesado de Sierra Nevada a la Independencia General del Ejército Insurgente, dentro de un periodo de 1758 a 1817. En el año 2019 fue distinguido por el reconocimiento a la labor maestro veracruzano. Además, es socio de números de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País en México y académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, Delegación Veracruz. Él nos va a presentar el tema Fenómenos y afectaciones sociales en el ámbito cultural durante la contingencia por COVID-19. Sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor. Muchísimas gracias, doctor, de que nos pueda acompañar hoy en este último día. Es un gusto, por favor. Uh-huh. ¿Qué tal, estimados amigos? Un gusto saludarles. En primer lugar, quisiera agradecer al licenciado Armando García Méndez, presidente municipal de Valle de Chalco, al maestro Ángel Javier Lascano, director de Educación y Cultura, al arqueólogo y mi buen amigo el colega Ulises Ortiz y al maestro Guillermo García Gaona por la invitación a participar en este importante foro. Quisiera iniciar esta charla poniendo sobre la mesa un par de preguntas. La primera es: ¿en qué grado la epidemia y el consecutivo distanciamiento físico han impactado a nuestra comunidad? Y una que resulta todavía más urgente de contestar es, y que puede ser por supuesto el motivo que guíe nuestra charla, es qué papel puede y debe jugar este enorme cúmulo de prácticas, saberes, creencias y actitudes que llamamos cultura en la construcción e implementación de esto que llamamos ahora la nueva normalidad. Bueno, estableciendo estas dos preguntas de inicio y para intentar dar respuesta a ambas cuestiones, es menester definir en primer término esto que llamamos cultura. Aunque aquellos que nos dedicamos a este campo de estudio sabemos bien que dicho concepto ha sido motivo de amplios consensos y disensos que escaparían a esta charla, para fines prácticos y con la intención de partir de una base común, nos remitiremos a la definición que ofrece la UNESCO. Para este organismo internacional, la cultura es, y cito textualmente, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras,
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Fin de la cita. Partiendo de esta amplísima definición, yo solo agregaría un par de elementos. Primero, hay que señalar que la cultura también está presente en los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos establecemos un conjunto de relaciones con aquellas instituciones que nos gobiernan desde el Estado, y que la cultura no es un constructo monolítico o atemporal, sino que está sujeto al devenir histórico. Como elemento inherente en todo acto social, su comprensión, estudio, reproducción y transmisión están sujetos al devenir del tiempo. Para ejemplificar con casos concretos esta afirmación, permítanme compartirles 4 instantáneas del pasado que nos ayudarán a comprender que la catástrofe epidemiológica que hoy vivimos no es la única que ha puesto a prueba a la humanidad. Bien, pues remontémonos al siglo XIV, cuando la peste negra, cuyos primeros registros se remontan al siglo V de nuestra era, mató entre 1 y 2 tercios de la población europea. Para aquella época, se creía que la bacteria Yersinia pesticera se propagaba a través de los olores pútridos de los infectados, por lo que los médicos desarrollaron el que quizá fuera el primer cubrebocas de la historia. Desafortunadamente, los avances que poseía el campo de la medicina en aquella época impidieron determinar que el transmisor de esta enfermedad mortal era la pulga que propagaban roedores como la rata. Para 1519 arribaron a las costas del actual estado de Veracruz Cortés y sus huestes, portando consigo un cúmulo de enfermedades de las cuales no existía precedente en nuestro continente. Para investigadores como Cook y Bora, tan solo en el siglo XVI la mortandad de la población indígena rondó el 80% de la población. Basándonos en un excelente balance que hace poco publicó mi estimada amiga la doctora Cristina Torales de la Universidad Iberoamericana, sabemos que la viruela o Hueyzáhuatl, que se puede traducir del náhuatl como la gran lepra, ocasionó la muerte de un tercio de la población en el Valle de México durante las primeras décadas de dominio español. Por si esto fuera poco, para los 30 del siglo XVI arribó a nuestro suelo el sarampión. Dado que no tuvo los mismos efectos que la primera epidemia, se acertó en llamarle Tepitón-Záhuatl, que se traduce como la pequeña lepra. La población indígena se encontraba sumamente golpeada por estas 2 epidemias, cuando para mediados del siglo surgió en la capital novohispana una nueva enfermedad respiratoria denominada Cocolixtli, que se puede traducir también del náhuatl como enfermedad. Los síntomas principales de este nuevo padecimiento eran el sangrado nasal. Naturalmente, como no había un antecedente epidemiológico en la región, cobró la vida de una tercera parte de la población indígena que de por sí había sido golpeada en el centro del virreinato. Los efectos de la debacle poblacional se sintieron de inmediato. Ante la falta de mano de obra indígena, se suscitó una aguda crisis de abasto y hambruna en la Ciudad de México. Cabe señalar que hacia el tercer cuarto del siglo el virrey Martín Enríquez se valió de varias órdenes religiosas, entre las que se distinguieron la jesuita, para realizar brigadas que auxiliaran con alimentos y otros recursos a la población afectada. Y hasta la fecha siguen existiendo importantes esfuerzos por parte de este sector dentro de las órdenes mendicantes que ahora han evolucionado a lo largo de los siglos y que siguen trabajando de manera conjunta en muchas comunidades, incluido Valle de Chalco. Aunque las epidemias redujeron sus afectaciones con el paso del tiempo, el panorama novohispano del siglo XVIII, al panorama se sumó el Matlazáhuatl, enfermedad cuya sintomatología se asemejaba a la combinación de la tifo y la hepatitis, y que podía provocar la muerte en un plazo de 6 días. De manera específica, el brote de 1736 guarda una significación especial en términos culturales, pues ante la imposibilidad de contener las muertes ocasionadas por la epidemia y que han sido calculadas en el 50% de la población de la Ciudad de México, algo así como 60,000 personas, el arzobispo Antonio de Bizarrón y Aguiarreta, virrey de la Nueva España, aceptó la propuesta de don Bartolomé Felipe Iparra para nombrar a la Virgen de Guadalupe como patrona universal de todo el reino. Tal como lo ha señalado mi estimada amiga la doctora Ana Rita Valero, en un congreso que se realizó hace muy poco, el efecto anímico incrementó no solo la fortaleza psicológica de la población ante la desgracia,
pues los lazos culturales que unieron a la población se vieron fortalecidos en torno a la devoción de la Virgen de Guadalupe. Naturalmente, las peregrinaciones que ya desde hace años se realizaban al Tepeyac experimentaron un crecimiento significativo que hasta la fecha sigue en aumento. Y como dato curioso, hay que señalar que hace algunos días el presbítero Salvador Martínez de Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe, anunció que se suspenderían las misas y homenajes que tradicionalmente se realizan en la Basílica los días 11 y 12 de diciembre. Este es un hecho sin precedentes en nuestra historia, pues estas celebraciones no se habían interrumpido a pesar de las manifestaciones contra la ley Calles, estamos hablando del periodo de la Reforma, e incluso durante la Guerra Cristera, en la década de los 20 del siglo pasado. Ya para el siglo XX, gracias a la investigación del historiador Felipe Ávila del INERM, sabemos que en octubre de 1918 arribó y se propagó en nuestro país la llamada gripe española. Las investigaciones realizadas al respecto indican que las muertes ocasionadas por la epidemia superaron a las provocadas por la Revolución Mexicana. En el punto más alto de contagio, se ha calculado que fallecieron cerca de 300,000 personas. Ahora bien, habiendo recordado que las epidemias han sido ese trágico e inseparable compañero de la humanidad, debemos asumir que los productos de la convivencia e interacción social han sido los primeros afectados con la aplicación de las medidas de distanciamiento físico y no social, como se ha manejado comúnmente en algunos medios de información. En este sentido, considerando que por desgracia la tasa de contagios está repuntando, tenemos que plantearnos una gran interrogante. ¿Existe una cultura de prevención en la población de Valle de Chalco que nos permita hacer frente y minimizar los daños ocasionados por la pandemia? Con todo respeto a todos aquellos que han perdido un ser querido durante estos meses, veamos algunos datos. Ustedes pueden observar en esta gráfica que ha sido extraída de la página oficial que se ha nutrido a su vez de los datos extraídos e investigados por el CONACYT, cifras alarmantes. Si ustedes observan en el cuadro rojo de esta imagen, podemos ver que los positivos estimados para el 25 de noviembre ya superan el 1.200.000 casos. Si nosotros observamos el cuadro que está en color negro, estamos estimando, esta es una estimación, no es que sea la cifra oficial, solamente es una estimación, 119.259 fallecidos para el 25 de este mes. Los casos estimados activos suman ya 56.104. Insisto, estas son cifras estimadas. Ahora, las cifras oficiales las pueden ustedes observar en la parte baja, en donde oficialmente se han registrado 103.597 defunciones y se han confirmado 1.070.487 casos de COVID en nuestro país. Naturalmente, mientras que el incremento se mantenía, y esta es una imagen que nos muestra la realidad epidemiológica en Valle de Chalco, nosotros observamos que se mantenía entre 1 y 2 casos el incremento durante la semana pasada. Sin embargo, el 25 de este mes se registró un incremento de 18 casos. La evidencia indica que a pesar de los importantes esfuerzos que las autoridades federales, estatales y municipales realizan, así como los empresarios y comerciantes, las medidas de contención no han sido suficientes. ¿Cuál es el factor que puede ayudarnos a reducir los contagios? Muchos creerían que la respuesta es el lavado de manos, el uso de gel antibacterial o, en el mejor de los casos, el uso del cubrebocas. Y tendrían razón en términos prácticos, pero si lo que se desea es establecer una solución de fondo que permita a la sociedad vallechalquense enfrentar esta y futuras crisis epidemiológicas, la respuesta es la cultura. Y por cultura no solo debemos considerar la sanitaria, sino todas aquellas manifestaciones que la conforman. En este sentido, es pertinente distinguir aquellas medidas que las autoridades han establecido como parte de la nueva normalidad y cómo es que éstas no han logrado imponerse a los usos y costumbres que, aunque cotidianas y aparentemente inofensivas, han cobrado la vida de muchos mexicanos y mexicanas. Ahora veamos esta diapositiva de la nueva normalidad, en la que podemos apreciar la aplicación de las normas recomendadas por los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, aun cuando las autoridades han intentado que se lleven a cabo, la falta de seguimiento por parte de la población convierte estas escenas en instantáneas breves y efímeras de una realidad dispuesta solo para la foto.
En este sentido, les invito a dar un vistazo al que quizá es el centro neurálgico de la actividad comercial y por ende de las interrelaciones sociales en Valle de Chalco. Esto es el Tianguis. Nieve de a 5, la nieve, joven. Nieve chamoyada, nieve de a 5, la nieve. Este video fue tomado hace pocos días en el Tianguis que conecta las avenidas Zapata y Anáhuac a las 2 de la tarde. Nótense 4 detalles importantes. Este es un escenario común en las principales calles y avenidas de nuestro municipio. Al instalarse en vía pública, carece de toda regulación sanitaria. Aunque en algunos puestos existen dosificadores de gel antibacterial, la cantidad de personas que no utilizan cubrebocas es superior a la que lo portan. Y evidentemente, la sana distancia es inexistente. Vamos a comprar jerga, hijos, ¿eh? Ya me acordé. Tápense la nariz, ya saben, en ese centro una gloria, cuerpo por tu voz, Ahorita te digo dónde. Vamos a ver a Alfredo y ahorita regresamos por el chicharrón. Él está aquí cerquita. Aquí a la izquierda. La tía reforzada, 10, joven. A 10, joven, a 10. La tía reforzada, 10, joven. A 10, joven, a 10. Y con pagarle este cuate que me trajo el teléfono. Debemos asumir que a pesar de que está aparentemente próxima, la vacuna contra el COVID-19, el proceso que hoy experimentamos cambiará irremediablemente nuestra forma de vivir. Si consideramos el impacto que las medidas sanitarias han tenido en la sociedad a nivel mundial, no es exagerado advertir que la pandemia de COVID-19 se está perfilando como el motor de la primera gran revolución cultural del siglo XXI. Aunque, como hemos visto, una buena parte de la población vallechalquense no aplica las medidas de prevención recomendadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, a nivel nacional e internacional, la distancia física está modificando de forma y fondo las relaciones interpersonales y, con ello, todos los aspectos de nuestra cultura, desde la forma en la que practicamos nuestra religiosidad hasta la manera en que consumimos nuestros alimentos. Las restricciones a los espacios públicos han puesto en jaque aquellos espacios que hasta antes de la epidemia considerábamos bien delimitados y o privados.
Hay una buena parte de los hogares a nivel mundial que han experimentado, gracias a las clases en línea, una transformación que las nuevas generaciones denominarían multiverso. Pues las salas, comedores, estudios y recámaras adquieren, aunque sea por breves lapsos, el carácter de espacios públicos, que de no contar con un fondo de pantalla, estarían sujetos al escrutinio curioso de un número considerable de personas con las cuales no teníamos la cercanía o confianza necesaria como para confiarle un vistazo a nuestra intimidad. Mientras que mi sala se convierte en un aula de bachillerato, mi comedor es parte de un salón de clases de un programa de maestría, la recámara de mi hija es un aula del colegio de bachilleres y la recámara de mi hijo es el correspondiente de un CCH. Mientras que el motivo común es la educación, el elemento técnico que hace posible este multiverso son los dispositivos electrónicos con conexión a Internet. Mientras lo público se convierte en ello gracias a una cámara encendida y una conexión a Internet, lo privado se reduce a su mínima expresión. Hoy surgen tantos fenómenos a investigar que sería imposible siquiera perfilarlos en una charla como esta. Sin embargo, para incentivar su estudio, bien valdría la pena poner solo algunos sobre la mesa. En el terreno educativo, por ejemplo, sería de gran interés investigar el impacto que las clases virtuales han ejercido tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el entorno doméstico del alumnado. El vertiginoso tránsito de los sistemas educativos a las plataformas digitales ha requerido de habilidades de adaptación que no todos los docentes poseen y que tampoco no todos los alumnos desarrollan. Hemos sido testigos involuntarios de una crueldad docente y estudiantil que hasta hace poco se escondía entre las cuatro paredes de un aula. Hoy, el fantasma que ronda a los profesores dejó ser la reforma educativa para materializarse en forma de alguna plataforma virtual que pudiera poner ante la vista de sus colegas los errores y los aciertos teórico-metodológicos que pudiera cometer en clase. ¿Será posible que el escrutinio público obligue al profesorado a adaptarse lo más rápido posible al mundo digital? ¿Será que el profesorado mayor de 40 años logre conquistar la atención del alumnado en un terreno ajeno al de su propia formación académica? Cualquiera que sea la respuesta, es claro que los docentes avanzamos obligadamente a la conquista de nuevos y prometedores horizontes. Además de la educación, otros dos factores culturales que han resultado seriamente afectados por la contingencia sanitaria son las artes escénicas, que dicho sea de paso, no son consideradas como actividad esencial. Al respecto, cabe enfatizar que desde su creación, esta es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos del mundo, y cito textualmente, a explorar el arte como apoyo para la salud, a dar un impulso a estas prácticas y a considerar el desarrollo de estrategias y políticas a largo plazo que mejoren la colaboración entre el arte y el sector de la salud, lo cual sería en beneficio mutuo de las artes y la asistencia sanitaria y social a escala mundial. Fin de la cita. Para dimensionar la tragedia en el ámbito de las artes escénicas, permítanme compartirles un valioso audio. Es de un testimonio de un amigo mío, Antonio Barberena, acordeonista y conductor del programa Acordeorama, que se transmite en Opus 94. Les paso el audio. ¿Qué tal, estimada audiencia? Voy a hablarles un poco sobre las repercusiones que ha tenido para nosotros los músicos, el gremio de los músicos, esta pandemia que nos ha a todos realmente afectado, en algunos casos más que en otros, pero a todos nos ha cambiado el ritmo de vida. Les quiero platicar algunas de las incidencias que vivimos los que nos dedicamos a la música para que tengan una mejor idea y un mejor panorama de lo que está sucediendo. Primero que nada, como todos sabemos, los músicos vivimos de las presentaciones que hacemos en público, desde un modesto mariachi, un trío romántico, hasta una orquesta sinfónica, pasando por los artistas de moda. El ingreso que tenemos es básicamente por las presentaciones en vivo. Por supuesto que hay artistas que por su trayectoria de años han vendido discos, han vendido imagen y pueden tener a lo mejor una presencia ya más consolidada en redes y tendrán ingresos por lo mismo. Pero probablemente más del 90% de los que nos dedicamos a la música, realmente nuestro ingreso proviene de una presentación en vivo. Por otro lado,
sabemos que quienes impartimos clases de música también nos hemos visto afectados de dos maneras particularmente. Una de ellas es la clase que se da, por ejemplo, en los conservatorios, suele ser en dos variantes. La primera es la teoría de la música. Este modo de llevarlo a, como se llama ahora, a nivel presencial, pues sí ha tenido algunos problemas, pero bien que mal se ha podido solucionar, puesto que no deja de ser una transmisión de conocimientos y de datos, vamos a decirlo así, académicos, que si se pueden hacer los esfuerzos necesarios, se puede llevar a cabo. El otro factor, que ese sí es más difícil, es la clase presencial, por ejemplo, de instrumentistas. Pensemos en un pianista, en un violonchelista, en un flautista. ¿Cómo puede llevar su clase a distancia con el maestro? Esto sí es muy complejo. ¿Por qué? Pues porque se requiere la precisión del momento para que el alumno corrija tal o cual posición, tal o cual postura, tal o cual nota. Y eso solamente se logra estando en vivo, lo cual nos ha afectado bastante la parte de la música presencial. Otra cosa también que no podemos olvidar es que en un grupo musical, desde un trío, pasando por un mariachi o una agrupación versátil, requiere, para poder efectuar una música de calidad, llevar los famosos ensayos. Los ensayos son estos días que constantemente se practica la pieza, ya sea por secciones, por cada solista, por un cantante, y esto se tiene que hacer diariamente, los ensayos. Esto ha sido realmente imposible porque, como ustedes saben, aún en las plataformas que tenemos como Zoom o Meet de Google, el tiempo hay un ligero desfase, de manera que no se puede llevar la música en el mismo momento. Se puede hacer instrumento por instrumento, pero eso realmente no abona gran cosa, porque solamente se puede saber que cada instrumentista tiene su parte bien aprendida. Pero lograr el ensamble de 3 a 4 a 5 a 10 instrumentistas es bastante complejo. Por otro lado, se ha optado, como muchas agrupaciones, músicos y artistas, en llevar los conciertos grabados o en vivo mediante las plataformas antes descritas, y que el público que es el consumidor de esto lo pague a través de un depósito o a través de una cuenta bancaria que puede ser en el depósito propiamente del músico, para que por lo menos reciba alguna contraprestación. Esto, por lo que hemos visto, ha tenido efectos mixtos. En algunos casos sí han logrado por lo menos hacer una recaudación importante, pero por otro lado realmente no se ha logrado porque queda casi siempre a lo que el público bien pueda donar al respecto. Otro problema que tenemos es que hay una sobreabundancia de opciones. El hacer conciertos en vivo, no solamente se pueden encontrar grandes conciertos en México, sino esto es, como todos sabemos, a nivel global. Entonces, cuando una persona, con algunos de ustedes o cualquiera de sus familiares, tiene una tarde libre y quiere disponerse de ver un concierto, pues tiene una opción global. Entonces la competencia realmente se ha vuelto muy difícil, porque pues tenemos la posibilidad de tener conciertos en cualquier parte del mundo, y muchas veces, y la mayoría, gratuitos. En la música también hemos tenido, los que nos dedicamos a esto, un doble problema, por decirlo así, con Spotify o estas plataformas, Apple Music, YouTube, que si bien por un lado nos han dado una vitrina importante para estar ahí en contacto con el público, por otro lado estas grandes corporaciones pues se llevan el 95-98% de las ganancias que ustedes como suscriptores de ellos pagan. El músico recibe una cantidad mínima al respecto, y solamente a través de millones de clics que se dan en una pieza es posible que se monetice, la palabra que está ahora de moda. También, por otro lado, en las fiestas de la gente, en las reuniones que la gente hace con sus amigos, con sus familiares, cada vez es más común el uso del karaoke. Es decir, para que todo el mundo participe ya no requiere, por ejemplo, de tener un mariachi necesariamente con ellos, sino se puede conseguir en la pista del mariachi, de las piezas que uno requiere,
y entonces hacer la reunión bastante amena. Estos son de los otros factores que han afectado mucho en estos tiempos también a la música en vivo. Como podemos ver, tendemos globalmente, por supuesto, a una sociedad en que el músico en vivo cada vez se requiere menos por todos estos aspectos tecnológicos que nos posibilitan tener ya la música de gran calidad a nuestro alcance a través de un solo clic. Lo que sí quisiera decirles, ya para terminar esta pequeña charla, es que la experiencia de una música en vivo jamás podrá ser superada por ninguna plataforma, por muy avanzada tecnológicamente que sea. La experiencia de estar en una sala de conciertos, en una reunión con un grupo de músicos y sentir cómo ese sonido entra en nuestros oídos a través de todas estas distintas cualidades que tiene la música, como es la altura, el ritmo, la música y sobre todo la intención del momento, jamás será superada. Es el único, creo yo, de momento, recurso que nos queda para seguir adelante. Espero que esta charla haya ayudado un poquito para ejemplificar los problemas que la pandemia nos trae a los músicos. Muchas gracias. Bien, pues a partir de este importante testimonio, un testimonio directo de alguien que no solamente ejecuta música, sino que produce y presenta en un medio importante como es Opus 94, música clásica, naturalmente no podemos cerrarnos, digamos, a la perspectiva unipersonal, y hay que considerar a los músicos como uno de los grandes damnificados de este proceso epidémico. Ahora bien, el ámbito cultural en Valle de Chalco ha contado con valiosos esfuerzos en la materia. Para esto mostremos un poco lo que ha producido la Dirección de Educación y Cultura de nuestro municipio, que ha implementado un conjunto de actividades de gran calado que sin duda alguna ayudan a preservar y difundir el enorme patrimonio cultural del que somos herederos. No obstante, si consideramos la gran cantidad que tenemos de habitantes en nuestro municipio y la profusa multiculturalidad que nos caracteriza, también debemos reconocer que las áreas de oportunidad son muchas. Al respecto, si existe un sector que resultaría clave para el enriquecimiento intelectual y cultural de nuestra comunidad, esta es la lectura. Edificios como el que hoy nos recibe esperan ansiosos el semáforo verde para que los estudiantes y público en general acudan sin restricción alguna en búsqueda de conocimiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura informal? ¿Cómo está afectando la contingencia la venta de libros usados en Valle de Chalco? Permítanme presentar a ustedes un interesante testimonio de mi buen amigo Alfredo Salmerón, quien desde hace más de una década se dedica a la venta de libros usados en los principales tianguis de Valle de Chalco y que plantea al final de su intervención una interesante propuesta, que con la debida asesoría y apoyo de las autoridades, escritores, editores y académicos que hemos participado en este tipo de eventos virtuales, pueda crearse la primera feria del libro virtual en nuestro municipio. Alfredo, ¿tú consideras que la epidemia ha afectado tu negocio, la venta de libros? Mira, en términos culturales tenemos un problema en México, que es que la gente casi no lee, hay muy poca gente que lee. Incluso tenemos el privilegio que vivimos cerca del Distrito Federal en la zona centro y es una de las zonas que más lectores tiene a nivel nacional, porque he sabido por personas en el Facebook, amigos que viven en provincia, que es mucho más difícil conseguir libros y es mucho más difícil que la gente se ponga a leer. Vamos, ven a la lectura como algo ajeno. Aquí lo que te puedo decir es que antes de la pandemia y después de la pandemia y ahorita durante la pandemia, la gente pasa y para ellos los libros no tienen ningún valor. Es más, ni velan el puesto, no voltean a verlo, simplemente lo siguen de largo. Incluso hay padres que a veces cuando un niño quiere un libro, a veces dicen, no, cómprate otra cosa o algo así, no les dan el valor. Entonces tenemos un problema nos quejamos de la falta de educación en el país, a pesar de todas las reformas que diversos gobiernos han hecho, pero la misma gente, los mismos padres no cultivan la lectura ni en ellos mismos ni en sus hijos. Entonces hay un analfabetismo funcional tremendo. Ahora, lo que sí ha estado influyendo en las ventas en general es que con lo de la pandemia, no sé si a nivel de que a muchas personas se les ha despedido de sus trabajos, te van bajando las ventas. Lo que sí me afecta es que si por sí yo tengo bajas ventas porque me dedico a lo cultural y hay pocas personas que compran libros,
pues se ha visto más afectada la labor porque ahora hay menos dinero y hay gente que yo creo que prefiere decir hay que comer en lugar de comprar un libro y se han bajado. He tenido los últimos 2 o 3 meses ventas de cero, así de ni siquiera una revista, ni 10 pesos me he podido llevar y eso es grave porque pues, uno tiene que seguir cubriendo gastos y pagando a proveedores o simplemente llevarte algo a la papa en la noche. ¿Tú qué le recomendarías a las autoridades municipales y estatales para impulsar la cultura en estos tiempos de pandemia? Me lo pones difícil porque nunca había pensado en qué términos podría ayudar el municipio. Bueno, el único que se me ocurre ahorita es que a pesar de la pandemia y obviamente tomando las medidas sanitarias como es el gel, los cubrebocas, caretas, ciertos distanciamientos, es que sí nos podrían apoyar si hubiera una feria del libro a final de año, ahí en la explanada, ocupando la carpa gigante que tienen, una feria para que todos los libreros de aquí de Chalco o de Valle de Chalco, porque somos como que muy juntos, nos podamos reunir y poder poner esto a disposición de la gente y ya la gente que quisiera comprar su libro, tuviera ganas de leer, se acudiera a comprarlos ahí, obviamente haciéndole la difusión y la promoción que se debe. ¿Podría ser virtual la feria del libro? Se podría, si se puede, si lo quieren manejar de esa manera, nada más que digan las bases, cómo es la plataforma, cómo podemos subir los libros de manera electrónica y cómo la gente podría hacerle para adquirirlos, porque ahí sí ya tendríamos que ver los mecanismos, ¿no? Bien. Si algo podemos concluir es que el cuidado de la salud de los habitantes de nuestro municipio es un reto de gran complejidad. No existe la menor duda de que las medidas que implementemos para enfrentar la crisis, además de ser multifactoriales, deberán partir de un profundo fortalecimiento de la civilidad y la cultura sanitaria, y no de la imposición estatal, como bien ha señalado el presidente López Obrador. El reto que nos queda a aquellos que nos dedicamos a la investigación y la divulgación de este enorme campo de conocimiento humano es establecer una agenda de colaboración con las instituciones e instancias gubernamentales a cargo de la cultura y la educación y que, si me lo permiten, podríamos resumir en 4 áreas: revalorar, resignificar, reestructurar y restablecer. En primera instancia, es imprescindible analizar e identificar los elementos culturales que Valle de Chalco posee como heredero histórico de un cúmulo de elementos multiculturales provenientes de todo el país e incluso del extranjero. Acto seguido, a partir de la nueva normalidad y la distancia física que conlleva, confirmar o dotar de un sentido sanitario aquellos elementos que pudieran contribuir al combate epidemiológico. Una vez conformado o resignificado el conjunto de elementos de los cuales disponemos en nuestro municipio, establecer un conjunto de políticas culturales que sensibilicen y eduquen en términos sanitarios al ciudadano. Habiendo realizado un profundo ejercicio de reflexión, entonces ya se podría estar en condiciones de generar o regenerar el tejido social y cultural con apego a los principios sanitarios de la sana distancia y la nueva normalidad. A manera de reflexión final, debemos considerar que aunque es incierto el momento en el que el distanciamiento físico quede atrás, en apego a la convocatoria de la Organización Mundial de la Salud, la reactivación de nuestro municipio deberá considerar el impulso a los artistas, a los creadores, los promotores, artesanos y prestadores de servicios culturales, pues su labor no solo puede contrarrestar la ansiedad y el estrés provocado por el confinamiento, su labor puede dotar de sentido los primeros pasos que demos a favor de la nueva normalidad. Para cerrar esta breve charla y con el interés de generar el intercambio de ideas, solo me resta señalar que son muchos los temas que quedan en espera de análisis y estudio. Aspectos como la profunda modificación de los ritos funerarios como parte de un proceso social indispensable para el bienestar emocional. Los factores concretos que permitirían redefinir las políticas sanitarias hasta ahora implementadas. La resignificación de valores como la solidaridad y la conciencia del otro, entornos donde la distancia nos impide estrechar las manos físicamente. El impacto y la forma
en lo que se expresan en todas y cada una de las representaciones multiculturales que hoy tienen presencia en nuestro municipio. Contribuir en gran medida a emprender una campaña que sin politizar ni victimizar sensibilice a la población. Como ya hemos señalado, a partir de la Dirección de Cultura y Educación, bien podría plantearse la realización de una feria de libro virtual, la conformación de un anecdotario electrónico y una jornada de educación cívico-sanitaria en redes sociales. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es un gran panorama, no solamente es un aspecto en un tiempo actual, moderno, ya muy bien nos señalaba aquí el doctor, como a partir pues de la llegada, ¿no?, del arribo de otras sociedades, otras culturas a este continente, se empiezan a generar la presencia y, digamos, la modificación dentro de una organización social con esta cuestión de la presencia de estos microorganismos que traen, ¿no?, otras culturas, ¿no? Si bien pues, hoy en día esta dinámica y práctica social en torno a este contexto de pandemia sí se ha reorganizado, se han realizado nuevas dinámicas, ya bien lo señalaba el doctor, a partir de las acciones que justamente se han buscado y desarrollar a partir de las actividades culturales, que ya no ha sido justamente presencial. Ahora vemos, por ejemplo, el caso de lo que fue el día 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos, como esta práctica cultural que se tiene de la visita de los panteones ahora no fue justamente masiva, no se llevó a cabo justamente por estas restricciones. Ahí yo considero que la gente justamente acató muy bien el señalamiento, entendió muy bien la problemática y justamente no se dio esta conglomeración en estos espacios, ¿no?, en estos camposantos. Sin embargo, se llevaron a cabo desarrollo de dinámicas, ya vimos justamente cómo una de estas fue significativamente muy importante e impactante, incluso hasta trascendental, que fue el Camino de Luz, que se realizó desde el Panteón hasta la ex hacienda de Jico, una actividad que si bien gustó y fue muy positiva entre la sociedad vallechalquense, esperemos que sea y se genere anualmente, puesto que en ningún otro lugar se había generado algo así. Abrimos lo que es la sesión de preguntas y respuestas, algunos comentarios que nos quiera hacer el auditorio. Yo quisiera preguntarle, doctor, con respecto a estas prácticas nuevas, bajo este marco de la nueva normalidad, ¿qué metodología adecuada sería para poder generar una conciencia, una educación cultural sanitaria? ¿Qué metodología es recomendable para poder llevar a cabo esta nueva práctica? Puesto que si bien a mí me ha sorprendido mucho a partir de esta contingencia sanitaria, mucha gente se sorprendía y se quejaba de tenerse que estar lavándose las manos, limpiándose, que el gel. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo no hay una educación sanitaria, no hay un aspecto cultural sanitario. ¿Qué metodología sería la más viable para poder llevar a cabo este aspecto? Sí, tienes toda la razón. Me da la impresión de que tenemos que partir primero de una reconcepción del ser. Es decir, el ser como individuo está delimitado en forma física, no hay forma de que pudiera haber variación en esto, pero somos seres sociales. Es decir, hay que redimensionarnos, hay que reconsiderar que
el contacto que tenemos de manera cotidiana, de manera doméstica con nuestros familiares, también puede convertirse en un motivo de transmisión de una enfermedad que a la fecha ha mostrado una letalidad del 10% en aquellos casos positivos. El primer paso me da la impresión de que es la concientización de esa posibilidad, el saber que con un contacto físico, con un estrechar la mano con el vecino, o quizá el abrazo, o quizá no guardar la distancia, o no utilizar cubrebocas al hablar con otra persona, tendríamos que estar faltando necesariamente a esos principios de civilidad. Hay que reformular la civilidad y en ese sentido la distancia es un elemento fundamental. Cuando las personas empiecen a darse cuenta, lejano a este panorama político, es decir, y es una de las cosas que comentaba en esta charla, hay que despolitizar la epidemia. Es decir, no se trata de utilizarla como una plataforma o como un instrumento que te permita golpear políticamente a un sector de este enorme cúmulo de ofertas o de posturas políticas que hay en nuestro país. Hay que ver más allá. Si vamos a hacer política sanitaria, tiene que ser una política a partir del mismo concepto de la política, es decir, la relación que se establece entre los individuos y cómo es que estos interactúan o entran en un espacio de interlocución con el gobierno, aquel que los administra, de manera positiva. Es decir, tenemos que quitarle esas partes negativas y empezar a construir, me da la impresión, y muy desafortunadamente, quizá desde cero, porque a veces pensamos que un determinado personaje no utilice un cubrebocas implica o significa que todos los demás que lo ven o que lo tendrían que estar siguiendo cometan ese mismo tipo de actos. Aquí hay que partir de ese principio. El individuo como ser social, ¿no? Una vez que tenemos esa posibilidad de sensibilizarnos sobre el impacto que puede tener nuestra propia carga genética, que es, digamos, nuestro propio bagaje epidémico del cual somos portadores, entonces podríamos empezar a generar, digamos, tratos nuevos, una formulación del trato social, la proximidad y la sociabilidad completamente acordes con estos principios sanitarios que muy poca gente pues toma en cuenta, ¿no? Entonces creo que es un terreno nuevo, me da la impresión de que a pesar de que las epidemias nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, a veces tendemos a olvidarlas. En esto, por supuesto que tiene mucho sentido aquella afirmación sobre que los mexicanos no conocemos historia, no nos gusta leer historia, no aprendemos de la historia, y creo que esta es una gran lección que tendremos que aquilatar para las futuras generaciones. Quizá la nuestra, en este momento, en el 2020, empezamos a ser una generación de cambio, y en ese sentido tenemos la posibilidad y la obligación de establecer, digamos, las bases fundamentales para que las futuras generaciones sepan que una epidemia de este calibre, de esta magnitud, pues no puede ser tomada a la ligera, ¿no? Me da la impresión de que es una buena y excelente oportunidad para empezar a construir, revisar y también corregir un poco el camino. Ok, muchísimas gracias, doctor. Siguiendo con las inquietudes de nuestro auditorio, aquí nos hacen un comentario, dice: ¿qué nos puede recomendar para fomentar la lectura entre nuestros niños, pero además nosotros como adultos poder ayudar con este nuevo estilo de vida? Bien, hay unos casos muy interesantes. Fíjate que revisando un poco lo que se está haciendo en España, yo sé que es una infraestructura diferente, sé que son condiciones técnicas y económicas distintas a las nuestras, pero bien podríamos utilizarla para empezar a generar proyectos nuevos. Las bibliotecas españolas lo que están haciendo es ampliar el plazo de préstamo de sus materiales para todos aquellos que están confinados. Por supuesto que hay una enorme plataforma digital en la cual pueden acceder a lecturas de manera pues prácticamente gratuita, ¿no? Al alcance de un clic, como comentabas en algún momento, y quizá nosotros no contamos con esos medios, pero sí contamos con un capital humano altamente capaz de antojar un libro. Yo conozco muchos compañeros docentes, amigos de la infancia en Valle de Chalco, que estarían dispuestos a hacer una lectura robada virtual. Es decir, ¿qué significa? Yo tomo un libro, el libro que tú gustes y desees, de cualquiera de los estantes de cualquiera de las bibliotecas de Valle de Chalco, hago una lectura, ¿no? La subo, no sé, vía Facebook, en alguna plataforma, YouTube, lo que gustes, y entonces alguien replica. Donde te vas quedando, robas la lectura, la retomas en ese momento y empiezas a sociabilizar el hábito de leer. Quizá en el momento en que nos demos cuenta de que un libro no se mide por la portada, no se mide por el editor, sino por el contenido, entonces estaríamos en mejores condiciones para acercarnos a una de estas bibliotecas, elegir uno de estos materiales y empezar a leer. Naturalmente es un proceso que podría ir creciendo. Lo ideal es que tuviéramos libros electrónicos. Los que hay tienen un costo, por desgracia, pero hay muchos que están disponibles en las plataformas digitales. Y en este sentido hay que reconocer que Google Books,
como un proyecto, sí, por supuesto, con un claro tinte económico, a pesar de que es económico, también tiene partes que son realmente rescatables. Muchos libros de siglos pasados que ya no cuentan con derechos de autor están disponibles y descargables en PDF, ¿no? Entonces el pretexto va quedando atrás. Tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, lo que hace falta es que alguien nos anime a leer un libro, ¿no? Y en ese sentido, quizá esta lectura robada virtual podría ser un buen inicio. Ok, sí, muchísimas gracias, doctor. Sin duda, la verdad es un amplio panorama que no es fácil dentro de las dinámicas sociales, quizás comprender, entender y asimilar, ¿no? La verdad es que sí, como dice muy bien el doctor, hay que iniciar incluso hasta desde abajo, desde cero, para nuevamente reconcientizar, resignificar, como él muy bien señalaba hace un rato, en 4 aspectos, para poder llevar a cabo dentro de este contexto de nueva normalidad una mejor organización y una mejor ejecución dentro de las dinámicas sociales, dentro de este espectro, ¿no?, de la cultura, ya que si bien, pues bueno, la cultura no solamente es andar por andar dentro de la vida, sino es andar junto con un objetivo, una causa, y bueno, esto permea justamente la educación, la sociedad, lo económico, como bien estábamos viendo durante la semana. Estos engranajes justamente pues caminan dentro de un solo sistema, ¿no? Doctor, pues no tenemos más comentarios. Parece que está muy bien entendido por nuestro auditorio el tema. La verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos todo este panorama histórico, social, cultural, y justamente de lo global, de lo nacional a lo local, que es el municipio de Valle de Chalco. No sé si quiera compartirnos algunos últimos comentarios. Sí, por supuesto. Bueno, pues agradecerles a ustedes la posibilidad de pues llevar estas reflexiones directamente a una plataforma que ha sido descuidada en términos culturales. Creo que han sido muy atinadas las políticas que han empezado a implementar en la administración municipal actual. Creo que ustedes pueden observarlo, ustedes échense un clavado a estas páginas de Facebook, donde Ventanas Arqueológicas es una cosa maravillosa, es decir, una enorme cantidad de trabajos que se han producido en la zona que quizá la población no conoce y que quizá si yo les dijera que estamos viviendo muy cerca de un cono volcánico, pues nadie me lo creería, ¿no?, hasta que conociera el Jico. Entonces, creo que ha sido muy atinado. Sin embargo, pues sí, en efecto, como bien comentábamos hace algunos minutos, es un panorama vasto, es enorme. Tengo entendido que quizá aquí radicó un hablante de quiligua, una de las lenguas prácticamente extintas de nuestro país. Había 5 hablantes hace 7 años. Desconozco si el último hablante de quiligua en Valle de Chalco se haya quedado aquí o haya migrado, pero vaya, ese es un ejemplo, un pequeño ejemplo de la enorme cantidad de trabajo que hay pendiente y de cómo es que este terreno fértil de la cultura y la educación puede llevarnos a generar una transformación que no solamente nos ayude a enfrentar la epidemia, sino que también nos permita ver con nuevos bríos, con nuevos ojos y nuevas propuestas un futuro que por supuesto tiene que ser prometedor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Pues nada más justamente como último recordatorio, pues bueno, les hacemos la invitación para que la población en general justamente se acerque a la red de bibliotecas públicas que el Ayuntamiento tiene y que tuvo a bien el licenciado Armando García Méndez, las actividades de rehabilitación, de cuidado, mantenimiento de esos espacios, justamente para que la sociedad se pueda acercar, informar de una manera, pues si no muy general, por lo menos se tiene un gran vasto de acervo de diferentes temas para que puedan de ahí obtener información y, como muy bien dice el doctor, pues comenzar, ¿no?, con esta cuestión de la reeducación, la resignificación, de llevar a cabo la ejecución en valores socialmente hablando. Y pues bueno, doctor, pues a nombre del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, a nombre del maestro Ángel Javier Lascano Belmont, director de Educación y Cultura de Sonora del Ayuntamiento, pues nos despedimos desde esta biblioteca y muchísimas gracias, doctor. Esperemos realizar una segunda vuelta de esos conversatorios para poder abordar más temas, que sin duda hay mucha tela de donde cortar para poder llevar a cabo estas reflexiones sociales. Pues muchísimas gracias, nos despedimos desde aquí, que estén muy bien, un gusto.